Bien. A raíz de algo que pasó unos días en casa, no voy a estar dando muchos detalles por razones obvias, me quedó un sabor amargo, porque hacía días que estaba buscando la oportunidad para acercarme y para hablarle de Cristo. Pasa lo que pasó, yo lo miraba tendido. Dije, pobre estar. Me quedó esa carga. Me decía, pero capaz que dejé pasar oportunidades. Capaz que no lo hice cuando tenía que hacer. Y sinceramente había una razón por la cual yo no me acercaba cuando ellos estaban juntos. Y era por miedo a un estigma, ¿no? Por miedo a que me identificaran como parte de eso. Y me quedó ese peso. Digo, Señor, tuve que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, perdóname porque estuve mal. Ahora es remediable. Con el grupo este que tenemos los jueves, a veces nos toca hacer algunas cosas en las cuales hay lugares, situaciones, momentos que son complicados. Y el Señor me llevó un versículo del cual hace días que me estaba dando vuelta a la cabeza, que es Juan 17. Es parte de la oración del Señor Jesús, ¿no? Una de las tantas oraciones que podemos encontrar. Y dice, no te pido que los quite del mundo, sino que los protejas del maligno. Esto hizo un clic en mí. Me parece un texto sencillo, algo que no tiene esa sencillez, tiene una profundidad tremenda. Porque Dios me hizo entender que nosotros tenemos la responsabilidad de ir y de estar y de llevar el Evangelio. Que no somos un elemento aparte del mundo, que no estamos fuera del sistema, que no estamos metidos en una burbuja o en un búnker, sino que nosotros tenemos que ir, ¿sí? Porque somos parte de. ¿El mandato de Dios cuál es? Nos encerremos, vayamos, que hagamos discípulos. Pero ¿cuántas tribus urbanas hay? ¿Cuántos grupos de personas hay diferentes que están en nuestra ciudad, a la cual nosotros tenemos que ir? Pero no vamos a meter en esos barrios complicados. Vamos a trabajar o me voy a acercar con esta gente que es complicada. ¿Cómo me voy a acercar a hablarle de Cristo a alguien que la vida humana no le importa nada y que tiene unas cuantas muertes encima? Me garantiza que a mí no me garantiza a mí que no me me encuentre involucrado en un contexto complicado. Tenga que ver algo que no me gusta ver. Quiero verlo, pero porque estoy ahí lo veo. ¿Entienden lo que les digo? Hermanos, Dios no nos llama a los búnker. No nos llama al búnker del salón. Pide que nos encerremos acá y estemos todos juntitos acá. Y acá estamos seguros.
sino que nos llama a salir y a ir a las zonas complicadas. Ay, yo me asusté. Hasta las zonas complicadas. Bien. Y no relajo. A ir a las zonas complicadas, a tratar con gente que es complicada. Teniendo la promesa de Dios que dice, yo no te pido que los quite del mundo, porque tenemos que ir, ¿sí?, a hablarle de Cristo, sino que le pido que los guarde del mal. Cuando yo voy a hablarle a alguien de Cristo, ¿quién me está cuidando a mí? ¿Quién me cuida la espalda? Dios. Y es el mejor guardaespaldas que puedo tener, ¿no? Pero el mandato de Dios es que vayamos. No es que nos escondamos. ¿Sí? No es que evitemos las situaciones complejas o las situaciones que puedan llegar a ser peligrosas. Sino que el mandato es que yo vaya, porque no me sacó del mundo, para algo me dejó. No para hacer sombra. Y con mi tamaño puedo hacer una buena sombra. No me dejó para hacer sombra. Me dejó para ir. Ya te dejo, Sergio. Me dejó para ir. Mi responsabilidad es ir. Ahora, el que me cuida a mí, el que me cuida mi espalda, el que está armando toda una operativa de seguridad, es el Señor. Sergio. Bien. Ahora, versículo 17, ¿qué lo lee? Fuerte así, seguido en el video, pero... Perdón, el 18. Digo, ¿qué versículo? ¿A dónde nos envía? ¿A la burbuja? Al mundo. A ese mundo que él estuvo diciendo que no nos quite de ese mundo, porque lo estoy enviando. Si los quito, no los puedo enviar. Y dice, yo lo estoy enviando a ese mundo. ¿Sí? A ese mundo complicado. Ese mundo donde está lleno de tribus urbanas. A ese mundo donde hay gente que está atrapados por diferentes vicios o por diferentes situaciones. ¿Sí? A ese mundo de gente que no deja de pensar en autoeliminarse. A ese mundo. ¿Sí? A ese mundo tenemos que ir. Que yo los envío, yo los estoy mandando, yo le estoy diciendo, vayan. No le estoy diciendo, bueno, vengan a la burbuja, quédense en acá que es seguro. Acá no le va a pasar nada. No es eso lo que nos dice, sino que dice, vayan. Y en el hecho de ir, implica correr riesgo, implica exponerse, ¿tá? Salir de la zona de confort, implica que yo tenga que estar en una situación donde puedo ver muchas cosas en las cuales no me gustan. Las veo. Y muchas veces estoy viendo cosas, como decía hoy, hablaba hoy con Mónica, que estoy viendo cosas que ni siquiera las puedo cambiar.
Y uno se siente impotente porque lo está viendo que pasa esas cosas, y en uno no está el poder para cambiarlos, pero en Dios sí. Y uno queda tremendamente expuesto en muchas cosas. A veces uno tiene que meterse en la boca del lobo, ¿sí? Pero confiado en que el Señor está ahí, lo está cuidando, que nos está guardando. Pero ese librarnos del mal, ¿es automático o tiene requisitos? Versículo 21. ¿Cómo dice el versículo? Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú. El primer requisito es permanencia en Dios. No me puedo ir a exponer, ir. Yo no tengo una dependencia de Dios. El cuidado, librarnos de Dios, es como del maligno, es por consecuencia de una dependencia de Dios, de una comunión con Dios. Yo le pregunto, si yo no tengo una buena relación con Dios, ¿quedo expuesto? ¿Sí? Entonces, el requisito de la letra chica del contrato de cuidado es que dependencia de Dios. Después dice también que le he dado mi palabra, le he dado a conocer mi palabra. Tenemos que conocer la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios llegamos a qué? A la dependencia de Dios, a una comunión con Dios. A veces, aunque me enojo bastante, pero lo disimulo bien, es cuando me dicen no, porque hay que evitar tal cosa, o no tenemos que exponernos a esto. El mandato de Dios es, porque la gente no va a venir a buscar de Dios, tenemos que llevarle el mensaje del Evangelio, tenemos que ir. Ahora, cuando nosotros evitamos el contacto con el sistema, con la sociedad en que estamos privando a muchos de qué? De que conozcan, de que ellos puedan ver que nosotros somos qué? Sus discípulos. ¿Sí? Hay dos cosas que viendo sé que van a conocer. ¿Se acuerdan? La primera es, verán cómo se llama y sabrán qué. Y la otra es la unidad. Ahí. La unidad. Verán la unidad que hay y verán el amor que tienen, sabrán que son mis discípulos. Pero ¿dónde lo verán? ¿Van a casa a verlo? Lo ven afuera. Tenemos que estar en contacto con la gente, tenemos que estar con la gente, tenemos que estar allí. Llegar a todos lados y en todos lados nos tienen que ver esto. Van a tener que ver cómo nos amamos y la unidad que hay. Y sabrán que somos sus discípulos. Pero no lo podemos evidenciar sentado en el sillón de casa. Será muy seguro. Mi barrio más o menos. Pero, será muy seguro, pero nadie va a estar viendo eso. Uno para poder demostrar, evidenciar, tiene que estar entre las. Y esto es un desafío de como iglesia. No es un desafío para algunos.
es como iglesia estar entre la gente para que lleguen a conocer a Dios. Tenemos esa responsabilidad. Y yo sé que hay momentos que se vuelve difícil. Hay momentos que parece que no se avanza nada. Hay momentos que uno está trabajando en ciertos ámbitos. Parece que lo poquito que avanzaste, volviste para atrás, te fuiste más atrás todavía. Uno tiene que seguir, tiene que estar ahí. Porque los demás tienen que ver el amor, tienen que ver la unidad de la iglesia, tienen que darse cuenta que Dios es Él y que puede hacer un cambio. Ahora, la gente no quiere oír palabras, está cansada de palabras. Por eso el Señor dice, oirán lo que ustedes dicen y van a creer. ¿De qué? Verán. Y para que la gente pueda ver y darse cuenta, uno tiene que estar. Pero no es un estar de 10 minutos, no es un estar y permanecer. ¿Sí? No es algo flash, sino es un trabajo de estar y permanecer. Como iglesia tenemos que entender estas cosas. Tenemos que entender que donde Dios nos puso, ahí tenemos que ser luminares, tenemos que ser la sal. Y movernos en ese entorno de tal forma que la gente pueda ver el cambio que Dios hizo. Pero no podemos ser una iglesia que mira hacia adentro, tiende a ir hacia adentro. No podemos tener familias que tiendan a encerrarse en sus casas para no exponerse, que así no vamos a estar. Trato de Dios. Hacer lo que Dios te ha propuesto que hagamos nosotros y exponerse. Significa correr riesgo. Significa dejar la comodidad. Implica renunciar. Si uno mira al Señor Jesús, el Señor Jesús siempre estaba pensando en otros. Estaba mirando ahí cuando el Señor decía, bueno, me llevan a mí, pero dejen a los discípulos. Después lo veo en la cruz, padeciendo en la cruz y preocupado para evangelizando a las personas que estaban al lado de él, padeciendo lo que estaba padeciendo. El Señor Jesús estaba siempre renunciando y pensando en otros. Ahora, como hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Pensar en mí, en mi familia, en lo que a mí me gusta, lo que son mis derechos. ¿Es eso lo que Dios espera de mí? La vida cristiana se implica en pensar siempre en otros y estar viviendo en pro de otros. Porque uno siempre está trabajando con personas y cuando uno trabaja con personas, tiene que renunciar. Implica que a veces te molesten en cualquier horario, que te caigan a tu casa en cualquier momento, que tengas que dejar de hacer cosas para poder ir y visitar e invertir tiempo. Y a veces no son 10 minutos, son horas. Siempre es renuncia, siempre es renuncia. La vida cristiana, el servir a Dios es renuncia. Uno tiene que dejar de lado muchas cosas para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y eso es trabajar con personas. Y uno invierte tiempo y muchas veces ves cosas que ven personas que despegan. Y a veces uno invierte tiempo y nunca ve despegar a la persona. Pero lo tiene que
el mandato de Dios, es el desafío de Dios. Y el Señor le dice, bueno, en la oración dice, Señor, yo no te pido que le dice al Padre, yo no te pido que lo saque del mundo. Déjalos ahí, porque yo los estoy enviando al mundo. Solo te pido que los guardes del mal. Estamos por fuera del mundo, estamos por fuera de la sociedad, estamos por fuera. Somos enviados en esa sociedad para hacer la obra de Dios. Tenemos que estar preparados para estar en medio de la sociedad. Tenemos que estar preparar a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra para que ellos también puedan estar insertos en esa sociedad, en los centros de estudio, en los lugares, para que ellos también, sin importar su edad, a su manera, puedan ser también los pequeños enviados de Dios, para que otros niños, otros adolescentes puedan conocer. Nuestra responsabilidad no es poner una burbuja, enseñarles a enfrentar el mundo, cual Dios lo está enviando. Sin importar la edad que tengan, si son hijos de Dios, Dios los envió. Los envió para nuestra responsabilidad, prepararlos para el mundo que les toca enfrentar. Prepararlos en la relación con Dios, miento de Dios, en la palabra. Sepan qué es lo que van a enfrentar, cuáles son las dificultades que van a tener. Pero no encuentro ningún versículo que me diga vayan a la burbuja, vayan al búnker, quédense en la trinchera. No encuentro un pasaje. Siempre me dice ir, vayan, alcancen. Eso implica salir. Y como padres, y acá estoy abriendo paréntesis, tenemos que preparar a nuestros hijos para ese mundo. No lo podemos evitárselo. No lo podemos guardar continuamente adentro de un ropero. Porque ellos tienen que salir, tienen que estar. Pero tenemos que prepararlos para el mundo que tienen que enfrentar. Para los desafíos que le vienen por delante. Son hijos de Dios. ¿Cuál es su responsabilidad? Están exonerados porque sean chicos. Tienen esa responsabilidad. Ahora, como padres los tengo que preparar para esa responsabilidad. Y el Señor dice, yo no te pido que los quites. Y en eso entro yo, a mi esposa, mis hijos, ¿sí? Ese guardar. Son hijos de Dios, vuelvo a repetir. Van a hacer luz y sale en la medida que ellos lo puedan hacer, viendo de su edad, de su entendimiento, pero lo van a hacer. ¿Cuántos niños hablan de Jesús, compañeritos? Hay niños que lo hacen más que nosotros. ¿No son sal? ¿No están siendo luz? ¿Están cumpliendo esa tarea de ser enviados? Pero nosotros tenemos que prepararlos para ese mundo.
Lo interesante. ¿Cómo termina ahí? ¿Cómo dijiste vos, Sergio? No dice, yo los envío y arréglense como puedan, ¿no? Se manejan como puedan, ya te dejo. Y bueno, se revuelven ahí. No, dice que yo estaré con ustedes. Y también dice que los libre del mal. ¿Cuántas frases hay? Podemos encontrar que Dios nos está garantizando que cuando vamos, Él está, no está de brazo cruzado. El mensaje. Virginia, claro, claro. Es condicional. Como esto de librarnos del mal también es condicional. No miran todo el pasaje, también es condicional. Nos va a librar si nosotros estamos en comunión con Dios, estamos en dependencia con Dios, si estamos adquiriendo la palabra de Dios. Ahí nos va a librar. Ahí te deja expuesto. ¿Ah? Siempre es condicional. Entonces uno tiene que entender estas cosas. Ahora, uno tiene que ir, ¿ah? Estar eh, en obediencia a Dios y yendo a hacer la tarea que Dios nos pide. ¿Sí? Porque yo los envío. ¿Ah? Pero también ahí nos está dando, nos deja una enseñanza también, que es de efecto de dominó, ¿no? Los discípulos iban a ser ¿qué? Discípulos. ¿Sí? Pues dice, yo no solo oro por ellos, no por todos los que han de creer. Y ahí está orando de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos. Está, abarca todas las generaciones. Estaba orando por mí, como dice. Por mí también. Pero también, acá esto, el ir y estar en medio de la sociedad, siendo de aquellos lugares complicados, sabiendo que está conmigo, que no que me envía y él se queda, sino que dice, yo iré con ustedes, ¿ya? ¿Qué va a ir siendo? Librándome del mal, ¿ya? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que nosotros hagamos qué? La obra de él. Terminemos alcanzando, estamos haciendo, cuando que esos discípulos vayan, den inserto a la sociedad y hagan discípulos. Para que esos discípulos, ¿qué tienen que hacer? Entonces, Dios nunca nos llama a encerrarnos en lo que no hubiese monasterios, ¿no? O seríamos como Amish, como los menonitas. Ese no es la idea de Dios. Es que quiere una iglesia inserta en la sociedad. ¿Ah? Para que esa iglesia inserta en la sociedad esté arrojando luz, sea sal, ¿sí? Que vaya anunciando el evangelio y que vaya haciendo, ¿sí? Enseñándole la palabra para que esos que son discípulos ahora, mañana terminen haciendo discípulos, para que esos discípulos que hagan, terminen así. Y ese es ese gran proyecto de Dios, evangelizar. ¿En serio? Tan profundo, tan sencillo. Pero Dios no nos libra de este mundo, inserto en esto. No nos saca del mundo.
Algo interesante de que después de lo ocurrido el lunes, varias oportunidades para hablar con diferentes. ¿Ah? Y pude evangelizar a varios. Vamos el otro, parar el encuentro. Y en todo eso que pasó, varios pudieron oír el evangelio. Qué bueno es que uno pueda entender estas cosas, pueda salir, estar entre las oportunidades. A Dios tenemos encuentros, para encuentro, para que yo me pueda encontrar un vecino que pueda hablar de entorno, donde nuevo, que le pido a Dios oportunidades. Cierro en el búnker y no me ven salir en todo el día. Los vecinos solo ven una persona que entra y sale y nada más. Tengo tiempo para arrimarme, acercarme a los vecinos. Sé que hay barrios y barrios. Dámosles, por lo menos que no seamos desconocidos del barrio. Dámosles, eh, dámosles, demos alerta para. Porque a veces se los pedimos, o no tenemos tiempo, lo dejamos ahí. Porque se me hace tarde por esto, por lo otro. Lo que Dios preparó, no lo aproveché para la gloria. Oramos para terminar. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Oramos. Padre amado, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú estás hablando en nuestra vida y gracias porque podemos estar seguros de que tú estás con nosotros. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque sabemos que tú no incumples, sino que eres fiel y que siempre estás. Podemos estar confiados en que siempre estás guardándonos. Y aunque pueda pasarnos cosas complejas, sabemos que tú siempre estás en control. Padre amado, venimos de ti y te damos las gracias. Tu cuidado, por tu fidelidad. Señor, te pedimos para que día a día nos proveas encuentros divinos para poder estar llegando a las personas. A Jesús. Pedimos, Padre. Queremos que te glorifiques en nuestra. Queremos una iglesia que esté cerca en la sociedad. Podamos llegar a todos los rincones, a todas las personas. Que le podamos llevar el Evangelio a todas las personas. Que no seamos selectivos para evangelizar, sino que el Evangelio llegue a todos. Te lo pedimos, Padre, y lo hacemos en el bendito y precioso nombre. ¿Sí? Amén.